entre el sueño y el dolor, tampoco quizá lo pueda hablar, pero sí quiero decirles que uno tiene que dormir en una oscuridad muy importante. Si uno quiere dormir con la luz prendida o con la televisión prendida, no se produce la melatonina que produce la glándula pineal. Y entonces uno no duerme bien. Entonces, es muy complicado, pues, los mecanismos de ese reloj biológico que tenemos en la cabeza, pero sí vale la pena. A mí siempre me interesó esto de cómo respira uno. Y bueno, en el sueño no REM hay disminución de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, y uno respira de una manera muy regular, y en cambio cuando tiene el sueño REM hay cambios erráticos de la frecuencia arterial y presión arterial. Yo creo que están relacionados con la forma errática de la respiración, y por eso se piensa que hay esa mínima sincronicidad respiratoria. Bueno, y lo que hace que uno duerma está en el tallo cerebral, no voy a hablar de eso, y el nivel del núcleo del tracto solitario. Ahora, esta hiperactividad simpática que produce un incremento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca es un efecto de no dormir, y también disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. No es nada más que cuando alguien tiene apnea del sueño le sube la presión, sino cualquiera que no duerme, ¿ven? Los cardiólogos hacen un estudio que se llama mapeo de la presión arterial de 24 horas, y en ese estudio se ve que algunos no bajan la presión arterial ni la frecuencia cardíaca en la noche, pero simplemente es que no duermen. Y esta hiperactividad simpática incrementa, pues, la presión arterial. Y hay muchas enfermedades neurológicas que el otro trastorno muy común es el movimiento periódico de las piernas, y los trastornos del sueño REM, que les llamamos parasomnias del sueño REM, que se ven en enfermos neurológicos. Y bueno, yo creo que con esto doy por terminado esta presentación mía. Quiero agradecer que me hayan invitado a presentar el libro. Este es el último que voy a presentar. Este es un registro del nervio, Sympathetic Nerve Activity, quiere decir aquí. Y vean ustedes cómo, y esta es la respiración, aquí está respirando normalmente, y aquí viene el periodo en que el individuo no respira, y vean cómo en el momento que no respira el simpático se activa, y luego inmediatamente sube la presión, y así está toda la noche. Y este fenómeno que queremos estudiar ahora con la doctora, lo podemos estudiar con un aparato que tenemos, que la UNAM nos ha facilitado, donde podemos medir la presión arterial latido a latido, y entonces podemos correlacionar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Porque ahora nada más medimos la frecuencia cardíaca. Así que, pues, les agradezco mucho la invitación. Hay muchas personas que tienen mucho más conocimiento que yo del sueño, y sin embargo a mí me invitaron, así que les agradezco mucho. Y si hay alguna pregunta o comentario, ya sea de orden meramente biológico o de orden
de otro tipo, pues con mucho gusto trataré de contestar. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas sobre Tlacuache? ¿Qué es lo que dijo el Tlacuache Garizurieta? Sí. Vivir fuera del presupuesto es un error. Eso dijo. ¿El presupuesto es un error? Agradecemos mucho al doctor Estañol por esta presentación del libro. A continuación le voy a pedir por favor al doctor Luis Dávila Maldonado que nos haga su comentario acerca del libro. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Primero que nada quiero agradecer a todos y cada uno de los autores, agradecer en especial a Matilde, una mujer incansable, una mujer que no ha tenido ningún límite para seguir trabajando en sueño, que nada la ha decepcionado y que ha sido un ejemplo para todos los que hemos tenido la oportunidad de conocerla como una persona verdaderamente, Matilde, que admiramos. Quiero entonces felicitarlos, obviamente, felicitarlos por su trabajo, por lo que representa este libro. Una de las grandes preocupaciones de los médicos, una de las grandes preocupaciones de nuestra institución es comunicarnos. Ya hace unos minutos escuchamos en cada uno de las personalidades que han expresado su sentir, la importancia de la comunicación, la importancia de la información. Yo me di una pequeña tarea muy poco válida desde el punto de vista estadístico, o cero válida, pero sí entrevisté a 10 parejas entre jóvenes, no muy jóvenes y otros nada jóvenes. ¿Y qué les preocupaba? Y lo que les preocupaba era el roncar. ¿Por qué se ronca? ¿Por qué se afecta la mente al roncar? ¿Por qué se descansa más o menos? ¿Por qué roncamos con alcohol o con cansancio al haber ingerido alcohol? Quiero decir. ¿Por qué se hereda el roncar? ¿Qué acción elimina el roncar? ¿Qué seres vivos roncan? ¿Qué intensidad del ronquido es peligrosa? ¿Quiénes roncan? Hombres, mujeres, niños, ancianos, obesos, deprimidos, ansiosos, agitados. Y esa es la información que queremos y que creo que el libro en algún momento va a ir aportando, y lo que debe ser algo que es la imagen que nutrición transmite al exterior para con sus pacientes, para con los médicos que aquí trabajamos, para con los médicos que se acercan a esta institución o los que de manera transitoriamente viven una estancia en nuestro instituto. Y es referenciar la comunicación, privilegiar la información. Y hemos pensado que no sé si está funcionando la que sigue, por favor. La importancia de este libro es que va a aportar todos estos elementos que de alguna manera establece un inicio y le da continuidad a un trabajo donde los autores se han preocupado por transmitir información acerca del dormir. Es un libro que cuando lo empecé a revisar, cuando me di a la tarea de
de dar un poco de aprendizaje a mi persona sobre el sueño, preferencia estos aspectos, las repercusiones en la actividad ocular, en la actividad muscular, en la frecuencia respiratoria, en la frecuencia cardíaca, en la oxigenación obviamente y en la presencia de dióxido de carbono. Esta guía práctica trata de establecer el impacto que tienen los seres humanos con somnolencia, con fatiga, con deterioro de funciones cognitivas, con la disminución en la atención, un tema fundamental en la vida del ser humano, la motivación, la concentración mental, la capacidad intelectual, el poder obtener las posibilidades de fallar en nuestras actividades por quedarse dormido en el trabajo, en la escuela, el alto riesgo de accidentes. Ya escucharon ustedes también esta parte, o vieron porcentajes internacionales donde es altísimo el riesgo, y cómo el dormir cambia la vida. No tener un sueño reparador disminuye la capacidad de pensar en el individuo, de manejar el estrés, de mantener un sistema inmune saludable. Acabamos de escuchar el impacto sobre hipertensión arterial, el impacto sobre diabetes, y realmente es algo fundamental en la vida del ser humano, cómo diferentes abordajes de enfermedades, de problemas de salud van a impactar directamente en enfermedades que hoy por hoy son condicionantes de limitación funcional del individuo, llámese nuevamente hipertensión, diabetes mellitus, depresión, estado de ánimo, todo lo que esto implica, y obviamente los riesgos de enfermedades cardiovasculares y metabólicas que a posteriori escucharemos de manera específica. Algo estoy haciendo pésimo, disculpen, pero creo que uno de los puntos interesantes cuando pensamos en sueño es qué ha pasado desde los antiguos, desde los primeros pobladores de México, en cuanto a lo que han generado en estas comunidades y lo que implicaba el dormir. Ven ustedes cómo en este español antiguo que traté de dejar textual, se integran elementos que se los dejo obviamente a su lectura, pero que se integran elementos muy importantes donde se plasma la importancia del sueño, la relación con la muerte, tema explotado por muchas películas en el mundo, no es el momento para morir y regresar de la muerte para ejercer una actividad de curación. Esto de alguna manera plasmó y ha plasmado durante siglos en nuestro México el sueño, las alteraciones del dormir. Vean ustedes cómo en esta parte también de la utilización del peyote se establece la interpretación de los sueños. Y vean la antigüedad que tiene esto. Ha sido un histórico todos los trabajos freudianos acerca de la interpretación de los sueños, y vean ustedes cómo en estos libros, a lo mejor no con todo la difusión que deberían tener, pero que de alguna manera nos muestran nuevamente los textos cómo los antiguos ya establecían una importancia fundamental en los sueños. De tal manera que ofrecían estos materiales que se volvían muy valiosos para los poetas de la época, para los chamanes, que destinaban o les daban una posición sagrada en el medio y generaba todo un ícono de representación dentro de la tribu, dentro del grupo social, y expresaba el comportamiento onírico, el comportamiento de lo que la espiritualidad estaba atrás del ser humano. Esto, sin lugar a dudas, ha permeado hasta nuestros días y ha tenido un impacto sobre lo que hemos vivido. Recuerden que la tradición oral, la importancia de las pláticas entre los seres humanos genera que tengamos conceptos donde ayuno, insomnio, abstinencia sexual, autosacrificio,
ejercicios, meditación, autohipnotismo, danzas, cantos rítmicos, la ingestión de hongos, de plantas, animales, productos psicoactivos, está girando alrededor de los seres humanos. Por eso es tan importante que tengamos una información cada vez de mejor calidad. Por eso es tan importante que la comunicación con nuestros pacientes, que la relación médico-paciente se privilegie, se le dé una importancia fundamental, que nutrición siga siendo una institución que brinde una gran calidad de atención, una gran empatía en su atención. Y esto es una preocupación de nuestras autoridades, esto es una preocupación de nuestros médicos, esto es una preocupación que tratamos de que pase de generación en generación entre los médicos de esta institución. Y creo que debemos crear esta conciencia. Yo quiero nuevamente terminar felicitándolos a cada uno de los autores, a todos los editores del libro por este trabajo excepcional que han logrado y que sin lugar a dudas se volverá un libro de tradición en la neurología mexicana, un libro de tradición en la medicina mexicana y un libro de tradición en todos los estudiosos del sueño que cada vez conjuntan un grupo más interesante de diversos especialistas. Así es que muchas felicidades a todos y muchas gracias, muy amables. Muchas gracias al doctor Dávila. Continuando con nuestro programa, vamos a pedirle al doctor Guillermo García Ramos nos haga una pequeña semblanza del invitado que tenemos para el día de hoy, para esta conferencia, por favor. En primer término, les doy los buenos días y agradezco a todos ustedes, pacientes, familiares, médicos e integrantes de todo el plantel que ha generado la doctora Matilde Valencia, y decirles que, como le dijo el doctor José Cifuentes, estamos de plácemes porque en 1946 el doctor Salvador Subirán, que de los 5 directores es la parte inferior, él creó y tuvo la visión de hacer el Instituto Nacional de la Nutrición, en ese entonces en la calle Doctor Jiménez, y se llamaba Hospital de Enfermedades de la Nutrición. De tal manera que este evento es otra parte conmemorativa de este 70 aniversario. Me toca a mí hacer la presentación de nuestro invitado especial, el doctor Juan, a quien hace un momento el doctor Bruno Estañol le entregó un libro donde está todo el esfuerzo generado de los integrantes científicos e investigadores de la salud de sueño, y ese labor del esfuerzo de todo comité, de todos los autores mexicanos, de manera que él se lleva ese grato recuerdo, y esto en forma de agradecimiento y reconocimiento el haber hecho el esfuerzo de estar aquí con nosotros y siendo el día de hoy el personaje muy especial que nos honra con su presencia. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, pasa la siguiente, Fermín, por favor, tiene en sus historias el haberse formado el Departamento de Neurología y Psiquiatría en 1994, y gracias al esfuerzo del doctor Alarcón Segovia, que es el tercero, el que está en medio, él tuvo la visión de hacer 3 especialidades que, de acuerdo cuando él estuvo en la Clínica Mayo, pensaba que eran muy importantes desarrollar aún más.
y que era la neurología, la neumología y la dermatología. Y nosotros fuimos afortunados porque una de esas tres, en 1994, formó la primera generación. Y en 1998 se tuvo la primera generación de neurólogos, que fue el doctor Horacio Sentíes y el doctor Francisco Telles. En la fotografía ven ustedes en medio la promotora de esto que es la doctora Matilde Valencia. En 1994 gestionamos con el doctor Juan Ramón de la Fuente un comodato con la universidad, como lo dijo muy acertadamente el director de la Facultad de Psicología, y con 2 equipos de Nicolet empezó la doctora Matilde Valencia a hacer grandes esfuerzos. Les recuerdo, y muchos de ustedes tendrán la experiencia, que para hacer un estudio de sueño se requiere la validación de un día y luego 1 o 2 días de registro. De manera que cada uno de ustedes, los que han hecho el estudio, habrán tenido un día de simulación y 1 o 2 días de esfuerzo. Y eso implica 72 horas de trabajo para cada uno de los que se hicieron estos 3 estudios. Y eso da una idea del esfuerzo que tiene la doctora Matilde Valencia. En la otra parte de la fotografía está el doctor Carlos Cantú Brito, quien es el jefe del Departamento de Neurología y Psiquiatría, y quien ha tenido la acertada vigencia de seguir colaborando para que este departamento, muy joven, desde 1994, tenga ahora la generación de recursos humanos, tanto a psicología, psiquiatría, trastornos del dormir, neurofisiología, neurología y otras áreas afines. En la parte también ven las principales colaboradoras, pero no las únicas. Falta Damián, falta el personal administrativo que la doctora Valencia ha estimulado para su producción. Siguiente, por favor. El doctor Juan, nuestro invitado especial, él está en la Universidad de Harvard, ha albergado en su institución a más de 200 estudiantes o estudiosos de las enfermedades del dormir. Tiene cerca de 400 publicaciones internacionales. En 218 de ellas figura como primer autor. Y al igual que Demen y otros grandes investigadores del sueño, a los que mencionó el doctor Rómulo Estañol, se adhiere ahora nuestro invitado especial. Siguiente, por favor. El doctor Juan estuvo en la Facultad de Medicina en 1974. Precisamente en ese año, en el año siguiente, se trasladó, y el doctor Cifuentes dará crédito de él, el Hospital de Enfermedades de Nutrición, a ser el Instituto Nacional de Nutrición, y ahora el muy largo Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. De manera que esas 2 fechas también son importantes, 1974, 1994 y era ahora 2006. Su fellowship, sus certificaciones y sus intereses clínicos están ahí anotados, obviamente en inglés para su entendimiento, pero ustedes darán crédito con todos estos constancias de su formación científica, el gran personaje que ahora nos acompaña. Siguiente, por favor. Uno de los intereses especiales, y me permito ahora hablar de la contrapartida del doctor Juan, a la colaboradora que también estuvo con el doctor Juan, la doctora Matilde Valencia, las contribuciones, 4 de las más importantes de las 20 y tantos que ha tenido Matilde y su grupo. Uno de ellos es la cirugía bariátrica, que saben ustedes que es la causa principal de las apneas obstructivas del sueño, la falla de la respiración, el ronquido y la interrupción del sueño, que es las apneas centrales, que son las más peligrosas. Y que la cirugía bariátrica consiste en la obesidad mórbida, pacientes que tienen 150, 170 kilogramos, y que una de sus principales patologías es el problema del dormir, que genera, como muy atinadamente han señalado, hipertensión, diabetes, depresión, ansiedad, problemas de la regulación cardíaca. Y todos estos procesos no basta la reducción del peso, sino se requiere la administración
como habrán experimentado muchos de ustedes, dispositivos para mejorar respirar, el CPAP, el BiPAP. Pero no basta eso, sino que sí debe hacerse cirugía bariátrica. Y esta cirugía bariátrica compensa el esfuerzo, porque en lo que ven ahí publicado y no está anotado, es la mejoría importante, como señalaba el doctor Dávila y el doctor Estañol, la mejoría que tienen los pacientes en cuanto a la hipertensión, la diabetes, la lipidemia y otros problemas. De manera que este artículo de la doctora Valencia es una contribución muy importante, porque no solamente es hipertensión arterial, sino aumenta la presión de sangre dentro del sistema pulmonar, y eso genera, además de la hipertensión, a veces la muerte súbita y los graves problemas que implica la obesidad. Siguiente, por favor. En esta hipertensión pulmonar ha hecho estudios también relacionados a la altitud de México. También tiene un estudio interesante y no mencionado, que es la siesta de los mexicanos. La siesta del mexicano es una herencia de la cultura española, y muchas de ellas es parte indispensable de la vida de algunos de ustedes o muchos de nosotros, donde en algún momento se requiere de dormir una siesta. Y esto lo ha estudiado en estudiantes de la Facultad de Medicina, y habrán observado en el transporte público que prácticamente en forma automática, cuando se suben al metro, los que suben al metro, a los 5 o 10 minutos están dormidos. Y curiosamente despiertan con una puntualidad en la parada que les toca, y rara vez se pasan de ella. Y este estudio también lo hizo la doctora Matilde Valencia y su grupo. Siguiente, por favor. La obesidad mórbida, como está en el artículo señalado, también provoca problemas serios, como he insistido, en la regulación del problema cardíaco. Siguiente, por favor. En la fibromialgia, que sabrán ustedes que es una enfermedad que se recurre mucho a ella en pacientes que tienen fatiga, generalmente mujeres, que tienen muchos dolores por todas partes y están deprimidos. Y cuando se juntan esos tres, somnolencia, debilidad y múltiples dolores, se acuña el término de fibromialgia. Y la fibromialgia es un cesto donde se van a dar muchos pacientes. La doctora Matilde Valencia tuvo también el punto puntualmente de estudiar estos pacientes, y descubre que tiene el sueño fragmentado. De manera que además de esos tres síntomas importantes, se agrega la fragmentación del sueño y por ende la somnolencia diurna, además de los otros síntomas cardinales. Siguiente, por favor. Quiero insistir en la gran virtud de esta maestra, psicóloga y gran amiga, la doctora Matilde Valencia, en que a ella debemos que todos estemos juntos, y si va a haber un aplauso, pues es para Matilde. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor García Ramos, y también a decirles que él es el fundador del Departamento de Neurología y Psiquiatría, de donde nosotros somos adscritos, y que también le damos un aplauso a él porque nos dio la oportunidad de estar aquí y todos ustedes. Vamos a continuar con el programa y vamos a dar paso al doctor Stuart Kwan, que muy generosamente viene el día de hoy para hablarnos de algo muy importante, que es el sueño y el metabolismo. Este tema va a ser muy importante para todos nosotros y van a entender muchas cosas. Muchas gracias.
Buenos días, señoras y señoritas. I want to thank Dr. Valencia Flores and her staff for inviting me to speak to you today. It's always a pleasure to visit Mexico City. The last time I was here, I had a very good time, and I've had a very good time this time as well. First, I would like to apologize to the people in the audience. I know that many of the audience are not doctors or professional sleep people, and therefore some of the slides will be technical. On the other hand, I have some very elementary slides that are for the benefit of those in the audience who are not doctors. So if some of the slides appear to be too simple, I wish you to bear with me, and if they're too technical, I will try to explain them as we go along. First, I would like to give a resume or summary of what I will talk about. We will first go over some simple definitions of what metabolism and then circadian rhythms are. I will then talk about the effects of insufficient sleep, and in particular appetite, obesity and being overweight, diabetes, hypertension and cardiac problems, the effect of insufficient sleep on diet. We've heard about obstructive sleep apnea, but I will emphasize its relationship to metabolism. And I define metabolism in a very general and broad sense and not specific to certain diseases. We will look at diet, diabetes, and the relationship to obesity and the metabolic syndrome. And then there are other problems with sleep disorders and their relationship to metabolism, in particular insomnia, shift work disorder, and night eating syndrome. First, metabolism. Metabolism can be defined as chemical processes which are necessary for life. Example of these are blood sugar regulation, how high and how low your blood sugar is, levels of various hormones in the blood, such as insulin, which we'll talk about, and the production of various and elimination of various chemicals in the blood. So metabolism involves regulation of, for example, liver enzymes and glucose and fat hormones and things like that.